Se burló de la leyenda, pensando que todo estaba bajo control. Pero al cabo de un minuto, la sala se quedó en silencio. Chuck Norris ni siquiera golpeó. Suscríbete si respetas a los verdaderos maestros. ¿De qué ciudad eres? Escríbelo en los comentarios. Tokasuka número 3, parecilos, 1 mecilix, seslas, sesmorraste, sesilamas, ses axertits, seslames, sesmorarte, sesamras. El rugido del público retumbaba bajo la cúpula de vidrio del Coliseo Global de Seúl, como un trueno moderno amplificado por las pantallas gigantes que proyectaban, en cámara lenta y desde todos los ángulos posibles, la patada giratoria perfecta que acababa de dejar inconsciente al oponente de Jin-Ho Park. Las luces, el humo, los vítores y el estruendo de la música electrónica convertían la arena en un espectáculo digno de una superproducción. En el centro, con el torso desnudo brillando bajo la luz, los puños en alto y una sonrisa amplia, Jin-Ho absorbía cada gramo de gloria, como si el aire mismo estuviera hecho de aplausos. Con tan solo 26 años, Jin-Ho era mucho más que una estrella en ascenso, era un fenómeno. Criado en un orfanato en Busan, había escalado desde la nada hasta convertirse en el rostro del taekwondo moderno, aunque muchos decían que lo suyo no era exactamente taekwondo. En sus redes sociales acumulaba millones de seguidores. Sus técnicas explosivas, editadas con efectos de cámara lenta y música intensa, eran compartidas por adolescentes que no sabían pronunciar la palabra doang. Para Jin-Ho, el arte marcial se había convertido en arte visual. Su estilo era veloz, espectacular y, sobre todo, rentable. Después del knockout número 18 en su carrera profesional, el locutor del evento, un comentarista veterano llamado Han Tae-jun, trató de ponerle contexto a lo que el público acababa de presenciar. Una final impresionante, sin duda alguna, dijo, ajustándose las gafas mientras las imágenes seguían reproduciéndose en bucle en las pantallas superiores. Aunque tal vez, cabe señalar, cierta falta de contención en lo que se supone era una exhibición en honor a las tradiciones del arte marcial. Pero nadie prestó atención a esas palabras. Jin-Ho ya había tomado el micrófono, interrumpiendo la transmisión oficial. Caminaba por el ring como un actor sobre el escenario, gesticulando mientras hablaba con voz segura y burlona. ¿Es que no hay nadie que pueda retarme de verdad?, gritó. ¿Nadie con agallas para enfrentarme? Desde un costado del ring, su representante, Mina, contenía el aliento. Había construido la imagen de Jin-Ho desde cero, el huérfano convertido en leyenda, el guerrero moderno. Sabía que aquel momento debía servir para cerrar con respeto y abrir puertas con patrocinadores interesados en el valor de la tradición. Pero Jin-Ho estaba eufórico, alimentado por los vítores, invulnerable ante el juicio ajeno. ¿Saben qué está mal con las artes marciales hoy en día?, continuó, dirigiéndose al público. Demasiado honor, demasiada filosofía. ¿Dónde está la realidad? La lucha real no es un poema. Es acción, es impacto. Mientras hablaba, las cámaras enfocaban la sección VIP del Coliseo. Allí, entre figuras respetadas del mundo marcial, algunos empezaban a cambiar de expresión. Unos fruncían el ceño, otros simplemente se removían incómodos en sus asientos. Uno en particular, un hombre de cabello completamente blanco recogido en un moño, se levantó y se marchó sin decir palabra. Nadie lo reconoció de inmediato, pero su presencia no había sido menor. Jin-Ho siguió girando por el ring como un huracán. Tenía la audiencia comiendo de su mano. Invito a cualquiera de esos maestros de salón a subir aquí y probar sus 100 años de técnica, gritó, señalando con el dedo a los dignatarios. ¡Cualquiera! ¿Creen que sus tradiciones pueden con mi realidad? Las reacciones fueron mixtas. Jóvenes fanáticos aplaudían con entusiasmo, otros espectadores más veteranos guardaban silencio. Min hizo una señal desde el borde del ring, cruzando el cuello con la mano, una súplica muda. Pero Jin-Ho apenas la miró. Y ya que estamos, añadió, bajando la voz solo para crear expectativa, ¿qué tal si invitamos al mismísimo Chuck Norris? Hubo risas en el público. Algunos incluso se pusieron de pie, animados por la mención. Dicen que fue el mejor,
que ganó 6 títulos mundiales cuando los dinosaurios aún caminaban por la Tierra. Se encogió de hombros. Si estás viendo esto desde tu casa de retiro, señor Norris, me encantaría mostrarle cómo ha evolucionado la verdadera pelea. La risa se extendió. Algunos intentaban ocultar su incomodidad, otros la celebraban como una muestra más del carisma arrollador de Jin Ho. En las redes, el clip ya se estaba viralizando. En menos de una hora, sus palabras recorrerían todo el mundo. Mina cerró los ojos por un instante. Sabía que eso había sido demasiado. El respeto por las leyendas no era solo una cortesía, era parte del alma del arte marcial. Y aunque Chuck Norris tenía más de 80 años y llevaba décadas retirado, aún era una figura mítica. Esa noche, Jin-Ho durmió con su teléfono vibrando constantemente por nuevas notificaciones. Entrevistas, reacciones, felicitaciones. No percibió la línea que había cruzado, ni la sombra que él mismo había invocado sin darse cuenta. A la mañana siguiente, fue invitado a una gala privada organizada por la Asociación Internacional de Maestros, como parte del Expo. Min-Ah insistió en que asistiera. Era una oportunidad para conectar con círculos más tradicionales y fortalecer su imagen en otros sectores. Jin-Ho accedió, aunque lo consideró un trámite aburrido. El evento se celebraba en un dojan restaurado, de suelo de madera y paredes decoradas con caligrafías antiguas. Nada de pantallas gigantes ni luces de neón. Solo silencio, respeto y linaje. En el centro, un pequeño tatami estaba dispuesto para demostraciones amistosas entre maestros. Jin-Ho se mantenía de pie con los brazos cruzados, observando sin mucho interés, hasta que lo vio. Un hombre de estatura media, vestido con pantalones negros y una camisa oscura, caminaba lentamente hacia la zona del tatami. Su porte era relajado, pero cada paso irradiaba una autoridad difícil de explicar. Su cabello era blanco, cortado corto. Su rostro tenía las marcas de los años, pero también una expresión de concentración serena que silenciaba la sala entera. Mina lo vio al mismo tiempo, y sintió un escalofrío. «No puede ser», susurró. Jin-Ho frunció el ceño. «¿Quién es ese?» Un maestro que estaba cerca se giró y respondió con solemnidad. «Es Chuck Norris». El silencio fue total. Incluso el aire parecía haberse detenido. Chuck no saludó con aspavientos. Se detuvo al borde del tatami y fijó la vista directamente en Jin-Ho. No dijo una palabra, no sonrió, solo observó. Jin-Ho, incómodo, trató de sostenerle la mirada. «¿Qué pasa? Vino a ofenderse en persona», murmuró, lo suficientemente alto para que otros lo oyeran. Fue entonces cuando uno de los organizadores se acercó y habló con Chuck. Breve, susurrante. Luego se dirigió a Jin-Ho. «Maestro Norris ha aceptado su invitación a intercambiar técnicas. Será una demostración informal de respeto mutuo. 5 minutos. Contacto ligero». Jin-Ho dudó un segundo, luego sonrió. «Por supuesto. Será un honor». Chuck no respondió. Solo hizo una leve inclinación de cabeza y se descalzó, entrando en el tatami con la calma de quien ha pisado miles. Mina se llevó la mano al rostro. El público comenzaba a formar un círculo alrededor. Todos sabían que estaban a punto de presenciar algo más que una simple muestra. La leyenda y el provocador iban a encontrarse. Jin-Ho aún no lo sabía, pero en ese momento, su verdadera historia acababa de comenzar. Jin-Ho se mantuvo de pie en un extremo del tatami, con los brazos relajados a los costados y la respiración aún un poco agitada por la tensión del momento. A su alrededor, los murmullos se habían desvanecido, reemplazados por un silencio casi reverencial. Los asistentes, desde jóvenes aprendices hasta ancianos maestros, formaban un círculo natural en torno a la alfombra, como si presenciaran un ritual sagrado. Frente a él, Chuck Norris ya había tomado posición. Sus pies estaban firmes, ligeramente separados, su centro de gravedad bajo, su postura serena. Sus manos no exhibían tensión alguna, pero tampoco flaqueza. Era como si su cuerpo hubiese encontrado el equilibrio perfecto entre quietud y disposición. Mina observaba desde un costado con la mandíbula apretada. Sabía que no podía intervenir, pero el nudo en su estómago era tan sólido como una piedra.
Era testigo de algo que escapaba de cualquier previsión mediática o cálculo comercial. Allí no había promotores ni guiones. Solo un viejo maestro y un joven campeón a punto de cruzar un umbral que ninguno de los dos había planeado del todo. El árbitro asignado por la organización, un anciano coreano de mirada severa, levantó la mano e indicó con voz clara y firme que el intercambio comenzaba. 5 minutos. Contacto leve. Respeto mutuo. Su voz cortó el silencio como una campanada ceremonial. Luego dio un paso atrás, dejando a los dos hombres solos en el centro del tatami. Jin-Ho hizo una breve reverencia, apenas inclinando la cabeza. Chuck, en cambio, se inclinó con precisión, como dictaba la tradición, sin exageración ni descuido. Jin-Ho notó ese detalle con una mezcla de irritación y desconcierto, pero no lo dejó distraerlo. Mantuvo su guardia alta, sus brazos en posición, sus piernas flexionadas. Se balanceó sobre las puntas de los pies, como había hecho cientos de veces en sus videos. Sonrió, confiado, y esperó que el otro se moviera primero. Pero Chuck no se movió. Pasaron varios segundos. Para los presentes fue un intervalo breve, para Jin-Ho, una eternidad. El americano no había dado ni un paso, ni alzado las manos, ni pestañeado. Solo lo observaba, con una concentración tan nítida que parecía imposible de sostener. La falta de reacción no era indiferencia, era otra cosa. Algo que Jin-Ho no comprendía del todo. Cansado del inmovilismo, Jin-Ho dio el primer paso. Avanzó con rapidez y lanzó una patada frontal limpia, veloz, destinada a rozar la altura del pecho. Era un movimiento controlado, sin fuerza plena, más que nada para probar los reflejos del viejo. Pero Chuck ya no estaba ahí. Con un simple giro de su torso y un desplazamiento lateral mínimo, había salido del radio de ataque. No bloqueó, no esquivó con dramatismo, no contrarrestó. Simplemente no estaba donde debía estar. Jin-Ho frunció el ceño y, sin perder el ritmo, encadenó un segundo ataque, esta vez un giro bajo con intención de desequilibrar. Pero el resultado fue el mismo. Chuck apenas flexionó la rodilla y su peso cambió de pie, dejando que la pierna de Jin-Ho pasara inofensivamente a unos centímetros de su costado. El murmullo en la audiencia creció. Algunos se miraban sorprendidos. Otros contenían la respiración. Gino se replegó, dio 2 pasos hacia atrás y se sacudió los brazos. Se reacomodó, exhaló lentamente, como si intentara convencerse de que solo había sido una distracción momentánea. Luego volvió a la carga. Una ráfaga de golpes, puñetazos rápidos seguidos de un intento de barrida. Esta vez, Chuck sí reaccionó. Alzó su antebrazo para desviar uno de los golpes y con una leve rotación de cintura neutralizó la barrida antes de que pudiera completarse. Su rostro seguía imperturbable, los ojos fijos en los movimientos de Jin-Ho, como si pudiera verlos antes de que ocurrieran. La frustración comenzó a acumularse en la mandíbula del joven campeón. Estaba acostumbrado a provocar, a desequilibrar mentalmente a sus oponentes, a hacerlos reaccionar, pero Chuck no reaccionaba, no caía en el juego, no respondía al ritmo que él imponía. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra, y cada defensa perfecta era como una bofetada sin mano. Pasó 1 minuto. Luego otro. El sudor comenzó a perlar la frente de Jin-Ho, no tanto por el esfuerzo físico, sino por la creciente incomodidad de no poder conectar, de sentirse expuesto. Humano. ¿Eso es todo?, murmuró entre dientes, más para sí que para el otro. Lanzó una nueva combinación, esta vez más agresiva. Giró sobre su eje y lanzó una patada giratoria descendente que en otras ocasiones había noqueado a oponentes mucho más jóvenes y veloces. Pero Chuck no solo la esquivó, se desplazó apenas 1 palmo a la derecha, y cuando Gino perdió el equilibrio por la fuerza de su propio movimiento, el anciano extendió un dedo y le tocó el hombro. Fue un gesto casi invisible. Un simple contacto. Pero ese toque, más que cualquier golpe, desmoronó la compostura de Jin-Ho. Retrocedió 1 paso, luego otro. Lo miró, sin saber si enfadarse o reír. Nadie había osado tocarlo así, no en años. No desde que era un aprendiz. El público no vitoreó ni aplaudió. Solo observaba, con los ojos muy abiertos, como si entendiera algo que Jin-Ho aún no. Mina se llevó las manos a los labios. Quería correr al tatami, interrumpir la escena, pero sabía que no podía. No debía.
El árbitro, percibiendo que el ritmo había alcanzado un punto de inflexión, alzó la mano de nuevo y marcó el final del intercambio. ¡Tiempo cumplido! Chuck dio un paso atrás e hizo una reverencia tradicional, profunda y respetuosa. Jin-Ho dudó un instante, luego la imitó, aunque sin la misma convicción. La diferencia era evidente, no solo en técnica, sino en actitud. Chuck abandonó el tatami sin mirar atrás. No saludó al público, no buscó cámaras, solo caminó en silencio hacia la salida, sus pasos tan tranquilos como su guardia. Los asistentes comenzaron a murmurar. Algunos aplaudieron, otros simplemente lo siguieron con la mirada. Jin-Ho se quedó en el centro, solo. El sudor bajaba por su espalda y el zumbido de la sangre en sus oídos lo aislaba del resto del mundo. No entendía qué había pasado, pero algo dentro de él, algo profundo, ya sabía que el combate no había sido solo físico. Había sido una confrontación con una parte de sí mismo que llevaba años ignorando. Cuando volvió a los vestidores, lo esperaba Mina, pero no le dijo nada, ni una palabra. Él tampoco habló. Se sentó en el banco, miró al suelo durante varios minutos. Luego tomó su teléfono. Las notificaciones seguían llegando. Clips del combate, reacciones, comentarios, análisis. Algunos lo llamaban arrogante. Otros lo defendían. Unos se burlaban de él. Otros lo elogiaban por enfrentarse a una leyenda. Pero entre todos esos mensajes, Jin-Ho no encontraba respuestas. Aquella noche, por primera vez en muchos años, no durmió. Se quedó viendo una y otra vez las grabaciones del combate. Viendo cómo Chuck se movía. Cómo no caía en provocaciones. Cómo cada acción era la respuesta exacta y suficiente. Sin más, sin menos. Entendió que había algo más allá de la técnica. Más allá del cuerpo. Más allá del espectáculo. Y por primera vez, sintió miedo. Miedo no de perder, sino de haber estado peleando por nada. El ruido ya no lo llenaba. Y en ese vacío, por fin, empezó a escuchar el silencio. Durante los días siguientes al encuentro, Jin-Ho evitó toda cámara, toda entrevista, toda aparición pública. Se recluyó en su apartamento, un ático moderno en el centro de Seúl, decorado con trofeos, fotografías, luces LED, pantallas curvas, premios y recuerdos de su ascenso. Pero por primera vez, ese entorno le pareció hueco. Demasiado brillante para lo que sentía. Demasiado falso. Desactivó las notificaciones del teléfono, aunque no del todo. De vez en cuando lo consultaba con un impulso que le nacía de la ansiedad más que de la curiosidad. Los titulares eran feroces. La leyenda silenció al prodigio. Chuck Norris, a sus 85 años, da una lección sin golpear. Gino Park humillado sin un solo puño. En redes sociales, los videos del combate superaban los 30 millones de visualizaciones. Lo analizaban como si fuera una obra de arte. Comentaban cada desplazamiento, cada evasión, cada mirada. Algunos lo defendían, claro, que había sido valiente al aceptar, que pocos jóvenes se atreverían a estar cara a cara con un mito viviente. Pero Jin-Ho no necesitaba consuelo, no lo buscaba. Lo que le dolía no era la opinión pública, era lo que había sentido allí, en ese tatami. La sensación de estar frente a alguien que encarnaba algo más grande que él. Una sabiduría, una firmeza, una convicción, que él no tenía, nunca había tenido. Pasó horas viendo el vídeo, pausándolo, analizándolo, no desde la perspectiva del espectáculo, sino como un alumno. Se dio cuenta de cosas pequeñas. La postura de Chuck, su respiración, la forma en que sus pies tocaban el suelo. Movimientos mínimos que transmitían un poder invisible. No era fuerza, ni velocidad, era otra cosa, un dominio, una verdad. Y entonces lo recordó. La imagen le vino como un eco del pasado. En, adolescente, entrenando en un dojan, humilde a las afueras de Bisan. Un lugar sin espejos, con suelo de madera desgastada y un olor constante a té y sudor. Allí, un hombre de cabellos grises y voz firme le había enseñado sus primeras formas, sus primeras posiciones. Su nombre era Maestro Lee. Jin-Ho había aprendido con él durante años. Había sido más que un maestro, una figura paterna, pero lo había dejado atrás cuando los patrocinadores lo contactaron. Cuando Seúl lo reclamó y su imagen empezó a construirse como un producto. Habían pasado más de 5 años desde que hablaron.
Pero en ese momento, mientras miraba el rostro sereno de Chuck congelado en la pantalla, supo que tenía que volver. Marcó el número con los dedos temblorosos. No sabía si seguía en uso, no sabía si lo atenderían. Pero después del cuarto tono, una voz grave respondió. Lee. Jin-Ho se quedó en silencio un segundo. Luego dijo, bajando la voz. Maestro. Soy yo. La pausa que siguió fue larga. Larga como una grieta. ¿Qué quieres, Jin-Ho? He perdido algo, respondió, casi en un susurro, y creo que usted puede ayudarme a encontrarlo. Del otro lado, no hubo reproches, ni preguntas, ni emoción. Solo una frase seca. Si vienes no serás campeón. Serás alumno. Jin-Ho asintió, aunque nadie podía verlo. Lo entiendo. Al día siguiente llegó a pie. No trajo su coche de lujo ni su equipo de grabación. Iba vestido con una sudadera vieja y zapatillas comunes. Llevaba una mochila ligera con una muda, su cinturón negro, aunque dudaba que se lo permitieran usar, y una botella de agua. El doyan seguía igual, las tejas oscuras del techo, los faroles rojos a cada lado de la puerta, las cortinas blancas que se mecían con el viento. En la entrada, un cartel de madera tallada rezaba en caracteres tradicionales. Do, el camino, Chang, el lugar. Jin-Ho se detuvo ante la puerta y respiró hondo. Luego se descalzó, se inclinó profundamente y entró. Había 5 alumnos entrenando. Todos adultos, ninguno joven. Ejecutaban movimientos básicos. Giros, desplazamientos, bloques simples. Ninguno levantó la vista cuando él entró. Como si su presencia no interrumpiera nada. Como si él no fuera nadie especial. Maestro Lee lo vio desde el extremo del salón. No dijo nada. Asintió levemente y señaló con la barbilla un lugar en la última fila. Jin-Ho entendió. Dejó su mochila, se puso un dobok blanco sin marcas ni parches, y se alineó en silencio. El entrenamiento fue duro. No por la complejidad de las técnicas, sino por su simplicidad. Era volver a lo más elemental. Posturas, ángulos, respiración. Cada movimiento debía ser exacto, las correcciones eran constantes. A veces, un golpe leve con una vara de bambú marcaba el error. Jin-Ho sentía los músculos temblar, los pulmones quemar. Descubría que su cuerpo, aunque atlético y fuerte, carecía de fundamentos sólidos. El tiempo pasaba distinto allí. Sin música, sin relojes, sin cámaras. Solo el sonido de pies deslizándose, respiraciones coordinadas, órdenes secas. Al finalizar la jornada, los alumnos se inclinaron y se marcharon. Maestro Lee se acercó a él con una toalla en la mano. «Tus movimientos son bonitos», dijo, sin juicio, «pero vacíos». Jin-Ho asintió. No discutió. «Estoy dispuesto a comenzar de nuevo». El maestro lo miró por unos segundos, luego dio media vuelta y se fue. Esa noche, Jin-Ho durmió en un pequeño hostal cercano. Apagó el teléfono. No respondió los mensajes de Mina, ni de su agente, ni de las cadenas deportivas. Solo pensaba en repetir los movimientos del día. Sentía agujetas en los músculos más profundos. Y en el alma, también. Al tercer día, después de una sesión particularmente intensa, escuchó que alguien lo llamaba desde fuera del salón. Era Mina. Llevaba horas buscándolo. Entró sin aliento, con el teléfono en una mano y una expresión de ansiedad. ¿Estás loco? ¿Te escondes aquí mientras el mundo te espera? Él la miró, sin rabia. El mundo puede esperar, yo no. Ella bajó la voz, pero su tono seguía siendo urgente. ¿Tenemos propuestas de entrevistas? ¿Sponsor molestos? ¿Una campaña a punto de romperse? Jin-Ho la interrumpió con una calma inusual. Mi campaña ya se rompió. Ella frunció el ceño. ¿Y ahora qué? Volverás a ser un novato. Él respiró hondo y señaló el centro del tatami. No volveré a serlo. Ya lo soy. Esa misma tarde, sentado en el suelo tras una clase extenuante, decidió escribirle a Chuck Norris. No sabía si tenía su contacto directo, pero uno de los organizadores
Le había dado una tarjeta, con un correo privado. Solo escribió una línea. Gracias por mostrarme el camino que olvidé. No esperaba respuesta, pero una semana después, recibió una videollamada. Era él. Sentado frente a una pared blanca, sin adornos, vestido con ropa sencilla. No necesitabas darme las gracias, dijo Chuck. Yo solo mostré lo que siempre estuvo ahí. Jin-Ho bajó la cabeza. Perdí la dirección. Chuck asintió. ¿Y la encontraste? Hubo un silencio. ¿Volverás al ring?, preguntó el viejo maestro. Sí, respondió Jin-Ho. Pero no por victoria. Por comprensión. Chuck sonrió levemente. Entonces, ¿pelearás de verdad? Cuando la llamada terminó, Jin-Ho sintió algo nuevo. No alivio. No euforia. Algo más estable. Un cimiento. Las semanas siguientes se convirtieron en rutina. Despertar al alba, meditar, entrenar sin descanso, comer frugalmente, repetir movimientos simples hasta el agotamiento. Cada postura era corregida. Cada desplazamiento era ajustado. No se le permitía saltar ni un peldaño. Pero algo dentro de él comenzaba a cambiar. El ruido interior se disipaba. Sus pensamientos se volvían más claros. Ya no visualizaba aplausos ni luces. Solo veía el espacio entre dos pies, la rotación exacta de una cadera, el flujo invisible de una energía antigua. Una mañana, al terminar la última serie de patadas, el maestro Lee se le acercó. Tu cuerpo empieza a entender. Pero tu mente aún duda. Jin-Ho levantó la vista. ¿Duda de qué? De si puedes ser quien eras y quien quieres ser al mismo tiempo. Él no respondió. A veces, añadió el maestro, hay que dejar morir algo para que otra cosa nazca. Esa noche, después de ducharse, revisó su teléfono. Tenía una invitación oficial para participar en un torneo internacional. Una competencia abierta, con participantes de varios estilos. Entre los inscritos reconoció un nombre: Kenta Yukimura, un joven campeón japonés conocido por sus provocaciones y estilo explosivo. Un imitador, según decían, del Jinageo de antes. Suspiró. Luego apretó a aceptar. El camino aún era largo, pero ya no tenía miedo de recorrerlo. El cielo sobre Tokio estaba cubierto de nubes densas, pero dentro del estadio meticulosamente iluminado, la atmósfera era eléctrica. La final del torneo internacional de artes marciales estaba a punto de comenzar, y las gradas vibraban con una mezcla de anticipación, música y murmullos. Jin-Ho Park permanecía en una sala apartada, sentado en silencio sobre un banco de madera, las manos apoyadas sobre las rodillas, la mirada fija en el suelo. No estaba solo. A pocos metros, su antigua representante, Mina, revisaba el cronograma con la misma eficiencia de siempre, aunque su tono de voz era más suave que en los viejos tiempos. El comité quiere saber si usarás el espectáculo de entrada. Ya tienen lista la pista de audio y los efectos. Solo tienes que confirmarlo. Dijo sin mirarlo, con la carpeta abierta en las manos. No. Solo anuncia mi nombre. Respondió él con calma, sin apartar la vista del suelo. Mina levantó lentamente la mirada. Durante semanas había sido testigo de su transformación, pero algo en su respuesta le confirmó que la evolución era definitiva. Ya no quedaba rastro del joven que exigía fuego artificial, coreografía de luces y música dramática. Ahora había solo concentración. Intención. ¿Estás seguro? El público espera. Es hora de que dejen de esperar eso de mí, interrumpió Jin-Ho, alzando la vista por fin. Sus ojos no tenían brillo escénico, pero sí una claridad serena. Ella sintió en silencio y se alejó para hacer la notificación correspondiente. Él se quedó solo. El eco lejano del estadio llegaba como un murmullo de olas. Cerró los ojos y respiró profundo. Había pasado los últimos meses entrenando bajo la guía de su antiguo maestro, y aunque su cuerpo estaba en óptimas condiciones, su verdadero progreso se encontraba en otro plano. Ahora cada movimiento suyo tenía propósito, cada paso estaba conectado con una raíz. No lucharía para entretener. Lucharía para honrar. El nombre de su oponente retumbó por los altavoces: Kenta Yukimura. El joven japonés irrumpió en el escenario bajo un despliegue de luces,
con música electrónica vibrando en cada rincón. Saltó, saludó al público con gestos exagerados, sonrió con desdén, lanzó una mirada burlona a la cámara y luego una directa hacia el túnel por donde saldría Jin-ho. Cuando el nombre de Jin-ho fue pronunciado, el estadio pareció dudar. No hubo luces estroboscópicas ni humo, solo una figura en dobok blanco caminando con paso firme hacia el centro del tatami, sin detenerse, sin levantar los brazos. Hizo una reverencia hacia los jueces, otra hacia su oponente y otra más hacia el público. Luego tomó posición. Las reacciones fueron mixtas, algunos lo aplaudieron, otros murmuraron, desorientados por la falta de espectáculo. Kenta sonrió con arrogancia. ¿Así es como viene el gran Shin-Ho Park? ¿Dónde dejaste tu música, campeón? Jin-ho no respondió. Solo lo miró, sereno. El árbitro dio la señal y el combate comenzó. Kenta atacó de inmediato, con una ráfaga de golpes espectaculares, saltos, giros, fuerza bruta. El público vitoreaba con cada intento. Jin-ho los bloqueó todos sin violencia, desviando, absorbiendo, retrocediendo cuando era necesario. Cada defensa era como un trazo de caligrafía limpia, preciso, equilibrado, sin excesos. Kenta, irritado por la falta de reacción, intensificó sus ataques. Su estilo era el de alguien que quería impresionar, demostrar poder, arrollar al otro. Pero con cada movimiento, quedaba más expuesto, más desequilibrado. Jin-ho no aprovechó esas oportunidades con agresividad. Esperó. Observó. Permitió que el otro se desgastara. En la segunda mitad del primer round, un giro en falso de Kenta lo dejó abierto. Jin-ho se desplazó lateralmente y lanzó una patada baja controlada, rápida como un látigo, que lo hizo trastabillar. El público guardó silencio. Kenta cayó de rodillas, sorprendido, más por la precisión que por el impacto. Se levantó furioso. «¡Pelea en serio!», le gritó. Jin-ho solo respiró. En el descanso, Mina se acercó con la toalla. Él no la miró. Solo bebió agua y volvió a centrar la mirada en el tatami. Tu oponente está desquiciado. Quieres mantener este enfoque, pero no puedes permitir que te arrolle en redes, por parecer pasivo. Susurró. No vine a ganar un algoritmo, dijo sin emoción. Vine a vencerme a mí mismo. Volvió al centro cuando sonó la campana. Esta vez Kenta atacó con todo. Su agresividad era desordenada, desbordada, peligrosa. El público gritaba con cada golpe fallido, cada movimiento cercano. Jin-ho, sin perder la compostura, esperó el momento exacto. Fue una finta fallida de Kenta lo que abrió la puerta. Jin-ho aprovechó el impulso del rival, se deslizó detrás de él y conectó un contraataque limpio. Una combinación de 3 golpes simples, sin pirotecnia, pero implacables. El último, un golpe ascendente al torso, envió a Kenta al suelo con un quejido. El árbitro se lanzó a separarlos. Kenta estaba consciente, pero aturdido. Jin-ho retrocedió inmediatamente y se arrodilló a su lado. Cuando su oponente abrió los ojos, vio la mano extendida de Jin-ho frente a él. Dudó un instante, pero la tomó. El estadio estalló en aplausos. No era el sonido eufórico del espectáculo, sino el rugido sincero del respeto. Algunos se pusieron de pie. Otros aplaudieron en silencio. Jin-ho se inclinó hacia Kenta, luego hacia el árbitro, y finalmente hacia las 4 esquinas del tatami. Una reverencia completa. En la zona de prensa, los periodistas se miraban sin saber qué decir. El espectáculo había ocurrido, pero no en la forma que esperaban. En el silencio entre los aplausos, alguien dijo en voz baja, «Esto fue otra cosa». Mina lo esperaba detrás del telón, con los brazos cruzados. Cuando lo vio, no lo abrazó ni lo felicitó. Solo le dijo. No fue viral, pero fue real. Jin-ho sonrió por primera vez en semanas. Eso es suficiente. Unas horas después, mientras recogía sus cosas en el vestuario, se le acercó uno de los asistentes con una carta en la mano. Llegó para usted hace unos minutos. No tiene remitente, pero venía con una nota. Jin-ho la tomó. El sobre era blanco, sin adornos. Abrió la carta. Dentro, una sola hoja. En inglés, escrito a mano con trazo firme. La técnica puede ser aprendida. El respeto. Solo se elige. Elegiste bien.
Bien. No necesitó pensar para saber quién era CN. Dobló la carta con cuidado y la guardó en su bolso. Unos días más tarde, ya de regreso en Corea, volvió a presentarse en el doyan del maestro Lee. Al entrar, saludó con una reverencia, dejó sus zapatos en el lugar de siempre y caminó hacia el centro del salón. No había clases en ese momento. El maestro estaba solo, sentado en posición de loto, bebiendo té. «Ganaste», dijo sin levantar la vista. «No gané, pero entendí», respondió Hino. El maestro asintió. «Entonces podemos continuar». «¿Desde dónde?» «Desde el principio, pero distinto». Afuera, la primavera comenzaba a pintar los cerezos. Dentro, el silencio volvía a ser un aliado. Shin-Oh tomó posición en la esquina derecha del tatami, respiró profundo. Y comenzó a moverse. No para demostrar, no para ganar, sino para honrar. Suscríbete al canal para más historias como esta. Mira también nuestros otros videos y comparte este con tus amigos.